a esta segunda entrega de este evento, donde tenemos la presencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En representación del señor Superintendente, tenemos al doctor Edgar Zárate. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso a nuestro invitado. El saludo cordial del señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria, señor doctor Hugo Cácone, quien por asuntos inherentes a su cargo no ha podido estar acá. Procuraré yo dar un enfoque de lo que significa la economía popular y solidaria en el nuevo ordenamiento jurídico constitucional del Ecuador. Para el efecto, menciono el sumario que he preparado. Hablaremos del eje político en relación con lo popular y solidario, del eje social, la interculturalidad y el summa causae, el eje jurídico, el constitucionalismo social, la nueva ley orgánica de economía popular y solidaria, y ensayaremos unas brevísimas conclusiones. Normalmente los textos constitucionales suelen ser parcos y bastante sumarios, puesto que resumen los acuerdos mínimos de determinadas sociedades. Incluso existen pueblos donde no es necesaria una constitución propiamente dicha, como es el caso de Inglaterra o como muchos países de Medio y Lejano Oriente. Así, se define el tipo de gobierno, la organización mínima del poder, particularmente las que regulan las relaciones de los denominados pesos y contrapesos necesarios para un régimen democrático. También se incluye el Estatuto de Derechos y, en el mejor de los casos, algunas directrices para la política pública. El nuevo paradigma de una constitución desarrollada y con un contenido detallado surge con la Constitución de 1914 de México y de 1919 de Weimar. En estas constituciones se considera lo que se ha denominado la Constitución Económica. Allí se define, en mayor o menor medida, el tipo de economía y el sistema estatal frente al mercado. En el caso ecuatoriano, esta forma de constitucionalismo, que podemos llamar con propiedad social, es acogida en la Constitución de 1929, mejorada en las de 1945 y 1979 y reformulada en la del 2008. No obstante, al mismo tiempo, esa misma Constitución Económica también ha tenido incidencia desde un punto de vista liberal. Así, en esta vertiente, la Constitución de 1998 propiciaba la economía de mercado y la liberalidad del comercio exterior. Esta Constitución fue el corolario de una tendencia dominante históricamente en la región y que propició las reformas durante la década de los 90 denominadas de ajuste estructural, que buscaron reducir el tamaño del Estado y propiciar una economía sin participación estatal y regida únicamente por el mercado. Tal como se puede comprobar en esta breve reseña, el fenómeno económico ha sido recogido en las constituciones latinoamericanas con más fuerza que en las europeas, posiblemente por la debilidad institucional, por lo que no se dispone de canales ordinarios para dirimir los conflictos sociopolíticos. Nuestra historia constitucional es muy rica en detalles y anécdotas, de lucha social y resistencia, de reformas y contrarreformas. En todo caso, la Constitución de 2008 retoma con fuerza la Constitución Económica a partir de un énfasis social. Nace así lo que se ha denominado el sector de la economía popular y solidaria como una respuesta a la política neoliberal que se intentó en nuestro país durante la década de los 90. El artículo 283 de la Constitución menciona que el sistema económico, social y solidario reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza
y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las normas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. En este trabajo procuraremos identificar los ejes de esta propuesta, con el fin de determinar los significados importantes que tiene la economía popular y solidaria, más allá del texto constitucional. Analicemos pormenorizadamente el artículo 283 de la Constitución vigente, en la que se fija la naturaleza de la economía popular y solidaria desde tres ángulos. 1, desde el eje político; 2, el eje social; y 3, el eje jurídico. Y al final, como dije al comienzo, esbozaremos algunas conclusiones. ¿Qué sobre el eje político, sobre lo popular y solidario? Una de las preguntas más importantes que ha efectuado el derecho contemporáneo es: ¿qué puede aportar el derecho a la sociedad? La respuesta común que dio la modernidad a esta cuestión fue, en unos casos, evadir cualquier solución y en otros buscarse subterfugios técnicos para otorgar sin más neutralidad política tal papel al derecho. La neutralidad aparente del derecho ha sido considerada como una conquista civilizatoria ante los abusos propiciados por la religión, la ideología, la cultura y la simple superchería social. No obstante, en el tiempo que va de este siglo, existe una tendencia del derecho en general, de lo jurídico, a un retorno hacia la revisión de sus contenidos en la medida que puedan tener un mayor impacto social. Frente a esto, la economía ha tenido una doble oposición a esta tendencia. Desde la visión socialista ortodoxa y el derecho representa un mecanismo de explotación de las clases subordinadas y que asegura su dominación. Y por lo tanto, una sociedad comunista sería una donde no fuera necesario ni el Estado, ni el derecho. Las relaciones económicas se manejarían de acuerdo a los amplios intereses del proletariado mediante políticas de un grupo político de origen popular. Y desde la visión liberal ortodoxa, el derecho sirve como un marco de referencia, pero las relaciones del mercado son las que lograrían maximizar la distribución de la riqueza de acuerdo a capacidades naturales y la libre competencia. Toda intromisión política se consideraría, desde esta perspectiva, una ruptura del orden natural y la ética capitalista. Por su parte, el constitucionalismo resultó ser una respuesta pragmática en Europa ante la inflexibilidad política de las democracias de la segunda posguerra y al miedo de caer en el totalitarismo soviético. Aparece así el concepto de Estado social de derecho como un postulado del constitucionalismo social, como un perfeccionamiento evolutivo del clásico Estado de Derecho. Así, mientras en el Estado de Derecho el paradigma liberal por excelencia que se persigue es el gobierno de las leyes y no de los hombres, a partir de una política manifiesta de dejar hacer y dejar pasar. El Estado social de derecho significó un cambio sustancial al permitir la intervención en las relaciones sociales y económicas de la población mediante la regulación o la prestación directa de servicios de relevancia social. Con mucha razón, al uno se le llamó Estado policía y al otro el Estado de bienestar. De esta manera, cuando la Constitución del 2008 incorpora la economía popular y solidaria como el paradigma económico de la relación Estado-sociedad, como de eje central de la Constitución económica, profundiza la evolución del Estado social de derecho, abriendo la puerta a políticas que llenen los espacios dejados por la ortodoxia socialista y capitalista. Esta nueva naturaleza del Estado y de su relación con la sociedad la podemos observar en el artículo 1 de la Constitución vigente. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. En este sentido existe una doble ruptura de paradigmas mediante la economía popular y solidaria. Por una parte se rompe el economicismo conductista de la economía marxista y por otro se rechaza el turismo tecnocrático con el que el capitalismo voraz pone en hombro de los pobres el precio de las transformaciones. Al mismo tiempo, la economía popular y solidaria es una dominante en la región y del derecho como una herramienta sin ninguna incidencia práctica en la vida de la gente. Lo es también del sistema capitalista en su conjunto. Cuando hablamos de esta forma de economía, los adjetivos de popular y solidario son sustanciales y no solo decorativos. Hablamos de una economía que nace del pueblo y desde abajo y que debe fortalecerse con los lazos sociales más colectivos, la solidaridad. Por esta razón se reconoce otros orígenes a las relaciones económicas en el artículo 283 de la Constitución vigente, desde el ideal de lo colectivo, cooperativo, asociativo y comunitario, y de carácter público, privado, mixto, popular y solidario. De acuerdo con esto, la crítica no es contra el mercado en sí, sino en el exclusivo mecanismo individual de la acumulación del capital. ¿Qué del eje social? La interculturalidad y el summa causa. Luego del Renacimiento, el paradigma social por antonomasia es el modernismo. Se llamó hombre renacentista aquel que propugnaba un ideal más allá de la vida terrena, pero con los pies en la tierra. El humanismo y el uso de la razón fueron los elementos sensibles de ese fenómeno que se ha denominado modernidad, y se llama hombre moderno a aquel que además tiene un comportamiento industrial, un homo sapiens y faber en el sentido amplio de la palabra. El ser racional tiene como enclave la ciencia y el derecho, y el ser útil el poder de transformar la naturaleza hecha para su servicio. Para la modernidad, la historia resulta ser una sucesión de hechos de mejoramiento y progreso sin fin que deja a un lado a todo lo que se le oponga. Resulta ser un proceso de conquista de condiciones de vida material sin límite y a cualquier precio. Cualquier cosa que deba afectarse seguirá el curso de este camino sin retorno. Pueblos, recursos naturales, patrones de consumo, conocimiento, etc. El justificativo del progreso es una mirada en la historia que no regresa hacia atrás a ver lo que se perdió, sino para ver solo lo que se ganó. Así, si se debe invadir un país para poder garantizar la expropiación del bienestar a favor de unos pocos, el disfraz de palabras huecas como libertad y democracia suelen servir a los intereses de las grandes potencias para poder garantizar la vida mínima de sus naciones y la acumulación de capitales de sus empresas. Por otro lado, la vida social tiene sentido en la medida que entienda la instrumentalidad de la naturaleza y su capacidad de dominarla y transformarla a su favor. Por lo tanto, todas aquellas gentes que tengan una economía de autosustentación y motivos culturales para considerarse como uno más de los seres de la naturaleza y no su amo, la historia lo deja a un lado y la ciencia y el derecho lo consideran un salvaje y lo persiguen. La historia y la sociedad, así concebidos, marchan como un fin en sí mismos, enmascarando la violencia de las clases dominantes y el colonialismo como mecanismo de expansión de poder fascista en el mundo de las potencias. La cultura se impone desde la punta de la lanza de la modernidad capitalista en la medida que genere patrones sociales que le aseguren su reproducción. Por eso es una cultura vacía y sin ancla que no sea consumido.
Cuando esta forma de ver el proyecto civilizador y la invisibilidad de otras expresiones culturales de ciertos pueblos en América Latina, la Constitución de 2008 introduce la interculturalidad y el summa causai como nuevos paradigmas para la reconstrucción de la historia y la sociedad y como parte del proyecto político del movimiento indígena. La interculturalidad supera el ideal de tolerancia pública que propugnaba el multiculturalismo y, por supuesto, el esquema uninacional del Estado frente a la sociedad de la tradición liberal. Es una puesta en escena de una forma de relación entre las culturas en un plano de igualdad, entendidas estas como una expresión autónoma de los colectivos sociales, con el fin de tomar decisiones en todos los ámbitos. Mientras que el summa causai es una categoría social que busca reemplazar la idea del progreso sin fin y somete a cualquier política social o estatal a la relacionalidad de las personas y colectivos con la naturaleza desde una perspectiva de comunión holística y en la búsqueda de la equidad y la felicidad fundados en las características sociales, culturales y los proyectos de vida de personas y colectivos y no necesariamente en la apropiación individualista de los bienes. De acuerdo con esto, cuando el artículo 283 de la Constitución vigente los incluye como elementos sustanciales de la economía popular y solidaria, se produce una crítica al modelo de desarrollo tradicional, fundado en el ideal de progreso y degradación de la naturaleza a los fines de toda economía capitalista y a la sociedad en su conjunto, construida a partir de relaciones de dominación sociales y culturales asimétricas, lo que es también al ideal del desarrollo, el cual no logra desembarazarse de su búsqueda ciega del progreso. El eje jurídico, el constitucionalismo social y la ley orgánica de economía popular y solidaria. Finalmente, un eje transversal y que se espera juegue un rol importante en lo que hemos denominado constitucionalismo social en este ensayo. Entendemos el constitucionalismo social en dos sentidos. Primero, como aquel que hereda históricamente las conquistas sociales, y segundo, aquel que pudiera propiciar cambios estructurales en el Estado y la organización de la sociedad. La Constitución del 2008 tiene esa naturaleza y creemos que representa esta tendencia, en tanto instrumento de transformación social y de movilización social permanente, lo cual se pretende desarrollar con la expedición de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario llevado a cabo en abril del 2011 y de su reglamento general en febrero del 2012. Instrumentos que se someten estrictamente a los enunciados constitucionales y que posibilitan el cambio radical que se propone y hemos venido analizando. Lo dicho, por supuesto, requiere producir operadores distintos a los que acostumbramos a ver en el sistema de justicia y en el ámbito administrativo de aplicación de las normas. Pudiera interiorizarse estos postulados aquí analizados con el fin de redefinir la formación de profesionales en las carreras relacionadas con este nuevo sistema económico y jurídico en las universidades y en la orientación del servicio público. La economía popular y solidaria constituye un elemento esencial de esta política de transformación esperada y que debería incluirse en la formación de los operadores y administradores de justicia. Y el constitucionalismo social puede ser el constructor teórico para inspirar que esos cambios se profundicen a través del ejercicio del sistema de garantías de la Constitución mediante leyes que la desarrollen materialmente como garantías normativas, sentencias de alto impacto social y económico como garantías jurisdiccionales y políticas públicas con enfoques adecuados, garantías de políticas públicas. A partir de lo anterior, creemos que la economía popular y solidaria plantea algunos retos para este constitucionalismo social y el nuevo orden jurídico que lo sustenta. El derecho debe transformarse críticamente en la medida que pueda desarrollar las nuevas instituciones, lo cual plantea una apropiación del Estado de los aparatos ideológicos con el fin de impulsar el cambio de paradigma. En la medida de lo posible, estas nuevas perspectivas deben surgir desde abajo
y de manera participativa en el ideal de construir una nueva epistemología desde el sur del mundo. B. Nuestro constitucionalismo social debe llenar de contenido estas nuevas instituciones, reconociendo que solo se puede mantener las conquistas con amplia organización popular. Y C. Las agencias estatales deben desarrollar estas formas de economía como efecto del sistema de garantías. Las y los jueces, quienes tienen menos desgaste histórico y una legitimidad en crecimiento desde la nueva Constitución, tienen una enorme responsabilidad en este proceso. Un mecanismo importante que no hay que perder de vista es particularmente la justicia constitucional, en la medida que el nuevo diseño del sistema de garantías constitucionales pone en el centro a las y los jueces constitucionales. Se espera que estos desarrollen en sus sentencias muchos de los nuevos contenidos de los derechos aquí analizados, pues no basta el ejercicio de la judicatura en pos de los derechos sociales, sino que es indispensable materializar estas nuevas instituciones profundamente democratizadoras y paradigmáticas. ¿Es esto acaso posible? A manera de conclusiones diremos, en definitiva, la economía popular y solidaria genera varios retos para la institucionalidad y la sociedad en su conjunto. Aún a pesar de la alienación producida por la cultura del consumo, constituye uno de los proyectos políticos más ambiciosos desde la política constitucional, puesto que tal como le demostramos, se pone en cuestión no solo la tradición, sino los intereses de las clases dominantes. Requiere, por supuesto, un cambio radical en el estilo de gobernar y de desarrollar la vida social. Tal vez allí está su dificultad más grave y la razón para la resistencia que se puede apreciar por parte de varios sectores. Muchas de las voces que se oponen a este tipo de economía hablan de la inviabilidad de esta propuesta, hablan de ingenuidad política. No obstante, no se debe olvidar que muchas de las instituciones que hoy consideramos como incuestionables, en un inicio fueron consideradas innecesarias y fútiles. Pero con el tiempo se fueron desarrollando hasta ser lo que ahora conocemos. Piénsense en los conceptos de Estado, de persona, libertad, solidaridad, familia, iglesia, etc. Nos encontramos ante un camino aún en ciernes y que reclama ser recorrido. Si esta forma de economía es una respuesta a los errores del pasado y la injusticia del presente, es impostergable entonces implementarla en todos los niveles de la vida social, de tal manera que se destierre por completo y de una buena vez el capitalismo depredador y su acumulación individualista, las formas renovadas del colonialismo, la estructura patriarcal de la sociedad, la inequidad social y la acumulación de riquezas en pocas manos, especialmente el agua y la tierra. Nuestro constitucionalismo social inserto en el texto constitucional y en una práctica emancipadora en la acción política pueden ser el llamado más importante de nuestra generación para pensar que otro mundo sí es posible.